del ver las audiencias de otras provincias, de otros países, y ver las audiencias que se hacen en Tucumán, un poco en base a, digamos, a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cuáles son los principios que deben regir las audiencias en la etapa preparatoria? No estamos haciendo el juicio, no tenemos que argumentar sobre la prueba del hecho. Estamos por tomar una medida de coerción. Habrá que argumentar sobre determinados aspectos de la medida de coerción, pero no de la prueba del hecho con miras al debate, ni tampoco la fundamentación, salvo que sea un tema que a priori en el primer momento de la investigación nos plantea alguna cuestión de interpretación de la norma penal, sobre todo en materia de inimputabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno, viendo la audiencia de este pobre chico de ahí de Tucumán, veo que la dan en alguna clase de derechos humanos, seguramente en la cátedra de derechos humanos han hecho algunas críticas al accionar de la policía, del fiscal, de la defensa y del juez. No sé quiénes la han visto a la audiencia, quiénes pueden comentar algo. Pero si uno ve la audiencia de Chile y ve la audiencia de Tucumán, y uno ve cuánto duran audiencias que tienen exactamente el mismo objeto en Chile, y cuánto dura la audiencia de Profe, Tucumán, sí, sí, yo no vi la audiencia que pasó a mi compañera, solo vi las de Chile, así que bueno, la idea es comparar un poco, ¿no? No sé si quieren verlas y después hablamos de la comparación. Y también pueden buscar otras audiencias. Yo hoy creo, voy a tener un rato libre, me puedo dedicar a buscar otras audiencias, a ver si logro entrar en alguna mañana y grabarla y ponérsela a disposición de ustedes. Pero la idea digamos, del poder ver, participar de audiencias sin estar en ese momento. No hace falta que estemos en el mismo momento en la audiencia, podemos verlas grabadas. Pero no, eso nos va a dar la pauta de cómo se trabaja. ¿Mm? Y de lo mal que se trabaja en Tucumán. Sencillamente porque 40 minutos o más de audiencia para resolver una cosa tan sencilla, porque no era un caso. Al final la decisión del juez fue mandarlo al caso a la oficina de desestimación para que vean si adoptan un criterio de oportunidad. Era una tentativa de hurto. Un chico que tenía muchos antecedentes y terminó resolviendo eso. O sea, estamos 40 minutos discutiendo sobre algo que no tenía ni siquiera que haber llegado a audiencia. Tendría que haber sido desestimado de entrada por el Ministerio Público, pero parece que en Tucumán tienen la idea de que hay que ir a, a presentar todo en audiencia. No sé para qué hay o para qué está está prevista la posibilidad de la desestimación, ¿no? Yo creo que hay una oficina de desestimación en Tucumán. En realidad no es una oficina, es un par de fiscales y un par de empleados que se encargarían de este principio. Pero un trabajo serio del Ministerio Público se preocupa por tamizar todos los casos y ver cuáles son los casos que vamos a litigar, porque tenemos un interés especial del Ministerio Público en tanto ejerce la acción penal, de la sociedad en tanto es un caso que ha tenido proyecciones en los medios, por ejemplo, en la opinión pública, pero el caso de este pobre chico que encima lo único bueno que hizo el juez es mandar a investigar. Y ahí hay otro tema, ¿no? Yo creo que parece que se quedó corto el juez, porque en realidad le pide al Ministerio Público que investigue. El Ministerio Público en Tucumán es cómplice de la policía.
es cómplice de la policía en muchos aspectos. Lo que hay que dar intervención acá es a que no hay en Tucumán una oficina de violencia institucional de la policía. Si lo hubiera, y si no, a un observatorio de violencia institucional, que yo no sé si la facultad lo tiene, porque había un observatorio de seguridad, de acuerdo a cómo soplan los vientos políticos, los decanos, los rectores, etcétera, van adoptando medidas geniales así para apoyar la política. Pero en Tucumán, por ejemplo, no hay un observatorio, ¿no?, de violencia institucional o un observatorio de, de derechos humanos en materia de instituciones carcelarias, ¿no? En todas las provincias hay. Tucumán yo creo que se estaba resistiendo a formar el observatorio, ¿no? Pero bueno, mandarle a la fiscalía que investigue a los policías que trabajen con ellos es como decir esto se termina dentro de un par de meses, sin mucha investigación que digamos. ¿Qué van a hacer el fiscal? ¿Qué va a hacer? Llamar a los policías para que declaren. ¿Qué van a declarar? ¿Mm? Porque encima parece que había habido dos tipos de apremios. En el momento en que lo aprenden, hay una aprehensión civil. O sea, el dueño de la panadería donde va a robar, un albañil o alguien, un empleado, estaban entre tres, lo habían reducido, lo tenían pateándolo. Pero después parece que en la comisaría, además, tormentos y vejaciones que el chico cuenta en la audiencia. Sí, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué país vivimos nosotros? Cabe preguntarse, ¿no? Cuando las instituciones vienen en declive, en bajada, hace años. Tenemos la peor calidad institucional de la historia en Argentina. Yo creo que estábamos mejor recién salidos de la dictadura militar, porque ahora los supuestos custodios de las garantías constitucionales hacen agua por todos lados. Y no tenemos institucionalmente mecanismos previstos para tratar este tipo de casos. Y Tucumán es la vanguardia, ¿no?, de todos los excesos policiales. Yo me acuerdo, no hace mucho, circulaban en las redes videos de la policía de Tucumán que tenía detenido a un muchacho, o a dos o tres, y les hacía hacer los sonidos de los animales. ¿Cómo hace la gallinita? Y le pegaban, a ver, ¿cómo hace? ¡Qué locura! Y uno de esos policías era hijo de un ex alto mando de la policía de Tucumán. En 2005 yo era asesor del Ministerio de Seguridad en Tucumán, cosa rara, pero es verdad. Nos invitan, llega un fax al escritorio del ministro y dice, bueno, veamos qué podemos hacer con esto. Lo tomamos entre dos personas, que uno era un secretario, yo era asesor, no estaba en la línea de los cargos de línea, digamos, del ministerio, no tenía ningún cargo ejecutivo, era asesor únicamente. Pero lo hablamos con un subsecretario y trabajamos era una convocatoria que hacía la Secretaría de Seguridad Interior para que presentáramos proyectos relacionados con policía y derechos humanos. Es una convocatoria que se hizo a todas las provincias y nosotros armamos un proyecto con la patrulla urbana. No sé si ustedes llegaron a conocer la patrulla urbana. Estamos hablando del año 2004, 2005. La patrulla urbana era una unidad policial
implementada con la filosofía de la policía comunitaria. Patrulla a pie con inserción en los barrios. O sea, eran policías que todos los días iban al mismo barrio y tenían que hacer recorridos por el vecindario, recabar información en base a encuestas que habíamos diseñado, donde la gente expresaba a qué hora se sentían más inseguros, o cuando veían pasar al móvil policial, o si veían o si había algún incidente, si habían sido víctimas de delitos. O sea, la concepción de policía comunitaria es una policía cercana a la comunidad, no como es hoy la policía de Tucumán. La policía de Tucumán ha retrocedido 20 años o más. Y sin duda que la vida compleja que tenemos hoy obliga a implementar unidades de respuesta rápida y a tener unidades de represión de grandes conflictos y unidades de investigaciones especializadas, pero el concepto de policía cercana a la comunidad hace que la gente confíe en la policía, que no la vea como algo distante. Nosotros hicimos un proyecto basado en la patrulla urbana y lo presentamos. Era un proyecto de capacitación en base a las competencias de la patrulla urbana. Y ganamos, fuimos la única provincia que participó de este proyecto de Policía y Derechos Humanos con la Academia de Policía de Holanda, que venía a darnos asesoramiento, y éramos 5 proyectos en total. Uno era el de la casa de Ana Frank, que era contraparte y que financiaba algo de los proyectos. La casa de Ana Frank es una fundación holandesa. Había un proyecto que ganó la Policía de Seguridad Aeroportuaria precisamente para la formación de una escuela para los efectivos de la Policía Aeroportuaria. Había un proyecto de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, que era manejo de grandes manifestaciones. Sí, había uno de abuelas, de Plaza de Mayo también. Bueno, éramos muy, muy poquitos, 5 proyectos en todo el país, y Tucumán tenía uno. La policía de Tucumán tenía, el Ministerio de Seguridad de Tucumán tenía un hermoso proyecto para trabajar sobre la policía, y la verdad que movimos mucho el avispero. Nosotros teníamos reuniones con 100 policías, 50, 80, 200, y trabajábamos mucho sobre cómo miraban ellos en la institución y hacíamos que analicen la institución, ¿no? Utilizando un esquema de análisis que se llama 7S, donde se analiza la estructura, las habilidades. Bueno, no es momento para detenernos en eso, pero ese proyecto había avanzado en la relación con la comunidad, uno, y después era un instrumento para democratizar la policía fantástico, porque sacábamos a la patrulla de la estructura de la policía de Tucumán, que era es una estructura totalmente anquilosada, que se maneja con criterios de premios y castigos, que tiene perfectamente organizado, coreografiado todo un sistema de repartos, tiene sistemas de recaudación ilícita, la policía de Tucumán. ¿A quién le importa eso? Hoy, ¿a quién le importa eso? Si lo único que quieren los funcionarios es pasarla bien. Yo no sé si yo creo que me he ganado en algún momento el respeto de la policía de Tucumán, de los jefes y de la gente. Pero bueno, la policía es una institución
que se desgrana todos los años, porque pasan de retiro y además ingresan muchos nuevos. Yo me fui del ministerio en 2006. Pero creo que dejamos una buena impresión con el trabajo que hicimos en la policía. Sobre todo demostramos que no es necesario o no es imprescindible aceptar las cosas como son, sino que podemos trabajar para mejorarlas. ¿Qué hizo el gobernador? En ese momento era Alperovich. Para el cierre teníamos que elegir, éramos organizaciones no gubernamentales las que estábamos participando, Colegio de Abogados, la APDH, Andes, el INESIP, éramos varios, se sorteaba un viaje, solo uno de todos los que habíamos trabajado, que éramos como 15 o más, podíamos ir, y fue fue alguien del equipo y fue la señora Betty Rosquez, de viaje a Holanda. ¿Hacer qué? No sé, pero bueno, ella fue, que era después senadora Rosquez. Bueno, muchachos, ayer o anteayer, después de las elecciones, escuchaba a algunos políticos y filósofos y gente que interpreta un poco la realidad, y los escuchaba decir, si uno se preocupa por este país, está frito. Si uno se preocupa por tratar de que las cosas vayan mejor, más vale irse. Y yo creo que, según cómo salga la elección, en cualquier momento me voy de este país porque no da más. No da más. Me iré a vender choripanes en alguna playa de algún lugar. Pero la verdad que no. Cuando uno sufre la decadencia, cuando uno se amarga porque todos los días hay un Insaurralde. Ayer la Comisión de Peticiones y Acuerdos del Senado propuso como jueces en una suerte de ascenso, porque ya son funcionarios o fiscales o defensores o jueces inferiores, y los mandaban a la Cámara, a 4 personas que no estaban en la terna. Y yo me pregunto, ¿para qué concurso yo? Si después el Senado aprueba que el Ejecutivo le mande gente por fuera de la terna. Y nos aguantamos todo. O sea, solo alguien que no tiene cerebro puede vivir en este país y no importarle nada. Este es el problema de este país. Y en materia de instituciones vinculadas al control de la policía, nosotros le propusimos al gobernador, yo hice un proyecto de decreto, creando la Dirección de Asuntos Internos dentro de la Policía de Tucumán, precisamente para hacer alertas tempranos de todos aquellos policías que tenían problemas de violencia, de deudas, porque cuando tienen problemas de deudas salen a robar. Bueno, eso a nadie le importa. Alperovich lo cajoneó, como cajoneaba muchas otras iniciativas, pero sí sacó un decreto que castigaba a los compradores de autos 0 kilómetros en otras provincias donde podían estar más baratos y les cobraban un impuesto que todavía sigue vigente. Cuando llegó a la mesa del ministerio le dije, ¿vos vas a firmar esto? ¿Qué querés que haga? Me dice, después lo pensó y parece que no lo firmó, era un decreto de acuerdo. Tiene que llevar la firma, creo que de 3 o 4 ministros. Pero esos eran los intereses de Alperovich. Que la gente le compre a las concesionarias de Tucumán porque él es dueño de 3 o 4, no sé. Ustedes todavía están bastante poco golpeados por la realidad. Yo ya tengo muchos golpes, muchas cicatrices. Y la verdad que estoy muy desanimado. Muy desanimado. Así que bueno, piensen bien cómo van a votar el domingo, chicos. Chicos y grandes. Pero bueno, volviendo a la audiencia que estábamos comentando, la audiencia de Tucumán, uno ve cómo el juez se toma la mitad prácticamente del tiempo de la audiencia para hablar.
Uno diría, está fundando la sentencia, qué bueno. No, estaba haciendo una especie de resumen de todo lo que había pasado en la audiencia. ¿Y por qué quiero yo que el juez me cuente lo que yo estoy viendo? Pregunto, porque las decisiones de las audiencias de Chile se las toman en 2 minutos, pero los chilenos hablan rápido también. Se toman en 2 minutos. Este señor se tomó más de 20 minutos para hablar de todo lo que había pasado. Al final tomó una decisión, resolvió algo. Y bueno, hoy vamos a ver, no hablemos más de tema porque si no me va a agarrar la amargura. Vamos a ver algo que es lo que yo podría llamar contingencias del conflicto una vez que está ya en sede judicial, contingencias del conflicto camino hacia la resolución, ¿no? Que son los aspectos que tienen que ver con cautelares de prueba, con la prueba en sí, la prueba recibida antes del debate, porque recordemos que el debate es el lugar propio para recibir la prueba. Y las medidas de coerción. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, sobre las medidas de coerción. Las medidas de coerción o medidas cautelares. Cuando hablamos de cautela y de coerción hablamos de cosas diferentes, pero tienen el mismo sentido de asegurar el resultado del proceso, ¿no? Ustedes probablemente van a ver en derecho procesal civil lo que son las medidas cautelares, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar? Que no es otra que asegurar el resultado del juicio. Porque si un deudor conoce que el acreedor le inició, del cual va a el desapato de la costa de los bienes para cobrarse con esos bienes, hay que recordar el principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ¿no? Entonces, todo lo que uno se compra a lo largo de la vida, si no paga las deudas, después viene alguien y le puede, digamos, ejecutar los bienes, se los puede quitar, los puede vender en subasta. Para que ese proceso, una acción por daños y perjuicios, un juicio ejecutivo donde uno pretende el pago de una suma de dinero porque hay un cheque que no fue pagado por el banco, algún pagaré que no ha sido abonado en tiempo por el deudor, o los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito, de un contrato, un incumplimiento contractual. En ese caso, entonces, hay que asegurar el resultado del proceso. Se lo asegura ante una eventual insolvencia del deudor. Entonces, la idea de las medidas cautelares es el de que son formas de asegurar la ejecución de la sentencia. Evitar que el deudor caiga en insolvencia voluntaria y fraudulenta a veces, precisamente para permitirle al acreedor la satisfacción del crédito. Ahora, esto surge del derecho romano, surge del viejo tronco civil, pero hoy en día las medidas cautelares han alcanzado una amplitud que tiene que ver también con la aparición de la víctima como actor dentro del proceso penal y
y dentro de algunos procesos de familia también, ¿no? Entonces, las medidas cautelares se han diversificado. Hoy no solo podemos hablar del embargo, de la inhibición general de bienes, no podemos hablar solamente de las medidas cautelares civiles, porque la obligación que tienen los jueces de tutelar, de proteger a los niños, a las víctimas de violencia, a quienes tienen una enfermedad incurable y necesitan que la obra social les provea una droga costosa. Como han ido apareciendo todas estas situaciones que no son tan claramente el deudor y el acreedor de una suma de dinero o de la entrega de una cosa, hoy en día hay muchas especies de medidas cautelares, protecciones de las víctimas, medidas de protección de personas, que pueden consistir en una prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, por ejemplo, de la persona agresora. Puede ser un hijo, puede ser el marido, puede ser la mujer, puede ser la madre. Digamos, no es solamente el marido agresor de la mujer, que es lo más común, pero bueno, hay también otras situaciones. La idea es proteger a la víctima, ¿no? Entonces, han aparecido a las ya consagradas viejas medidas cautelares que protegían el patrimonio y protegían los bienes. Han aparecido estas nuevas medidas de protección de personas, ¿no? De personas, de víctimas. Bueno. En general, son procedimientos cautelares porque tienen lugar dentro de un proceso mayor, ¿no? Un proceso cuyo objeto no es la cautela en sí, sino es la satisfacción de un derecho, la satisfacción de una pretensión. Y dentro de esos procesos se toman a pedido del acreedor, a pedido del actor, estas decisiones que muchas veces son inaudita parte, porque si yo me pongo a discutir con el deudor si tiene que vender, si tengo que embargarle o no la casa, lo más probable es que mañana salga y la venda. Ingrese un certificado con un escribano en el registro inmobiliario que protege esa venta y yo como acreedor me olvido de cobrar el crédito. Entonces, la idea de las medidas cautelares es proteger el crédito, pero no solo proteger el crédito, proteger la pretensión, y muchas veces las pretensiones son pretensiones de tutela de personas desamparadas, ¿no? Sobre todo en situaciones de violencia. ¿Cuál es la finalidad de la protección? Evitar que se frustre la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, una de las posibilidades que tienen los jueces en razón de la jurisdicción es la de ejecutar la sentencia. Obviamente, si el deudor cumple con la prestación indicada en la sentencia, no habrá nada que ejecutar. Hay un cumplimiento voluntario. Pero si hay una negativa, lo que tendrá que hacer en ese caso el acreedor será impulsar una ejecución forzada para evitar que esa sentencia que ordena la satisfacción de esa pretensión se vea frustrada. Porque el patrimonio, que era aquello con lo cual respondía al deudor, ha ido desapareciendo, ¿no? Esto es muy común. O sea, hoy en día la gente busca asumir las obligaciones, evadir el pago, patear para adelante, sobre todo en tiempos de crisis. Aumentó la litigiosidad en 2000,
Uno, además de que en ese momento el Estado, el gobierno, terminaba el gobierno de Menem, de la Rúa, y aparecieron los Kirchner. Pero en ese momento, digamos, no había trabajo, las condiciones sociales eran bastante, yo no sé si eran peores que ahora, yo creo que en cualquier momento vamos a tener una hecatombe aquí en Argentina, probablemente quedemos al borde de la guerra civil, pero en ese momento había mucho litigio, muchísimo litigio, los bancos tenían infinidad de ejecuciones, porque la gente no pagaba. Entonces uno pretendía ir a hacerle un embargo y se encontraba con que la casa no tenía el número. Tenía que volver al oficial de justicia informando que donde lo mandaron no existe el número. Entonces uno tiene que empezar a hacer averiguaciones de, bueno, dónde está el deudor, vive ahí o no vive, preguntar a los vecinos, y después denunciar. Es la Casa Verde, que está entre la casa de ladrillo visto y la otra casa de portón negro. Porque la gente evitaba pagar y hacía cualquier cosa para no pagar y para demorar el juicio, chicanear el juicio. Así se prolongaban indefinidamente los juicios ejecutivos, que no deberían durar más de 6 meses. Años. Años. Bueno, obviamente las medidas que adopta el juez ante la petición cautelar que puede hacer el acreedor o el actor del juicio, son medidas que van a tener una duración limitada en el tiempo, porque en el momento en que se dicta la sentencia ya digamos, la finalidad cautelar desaparece y aparece la finalidad ejecutiva. Y a pesar de que Podetti, yo trabajo acá en un edificio que se llama Ramiro Podetti, que ha sido bautizado con el nombre de este procesalista puntano de acá de San Luis. Podetti decía que no hay un proceso cautelar autónomo, salvo que sea previo al juicio. Y nosotros tenemos en los códigos procesales normas que permiten iniciar antes de la demanda una medida cautelar. Entonces, esta posibilidad reconoce Podetti de que haya medidas cautelares autónomas a la pretensión de fondo. Solamente pueden existir en procesos previos al juicio. En Tucumán, en el código, yo no he revisado el código nuevo, que tenía una reforma hace menos de un año, pero en general lo que se ha modificado es el tema de la oralidad, la oralidad de las audiencias, sobre todo la oralidad de la audiencia de prueba, de recepción de la prueba. Y existía la posibilidad, existe también hoy, de plantear una medida cautelar en forma previa a la demanda, un proceso inaudito aparte, también en el cual uno va a solicitar, por ejemplo, un embargo, una inhibición general de bienes, una medida de no innovar con relación a bienes determinados, cosas determinadas, una intervención en un comercio, una intervención administrativa, todo para evitar que el deudor se insolvente. Y hay otro caso, creo yo, también de procesos cautelares principales, que son las medidas autosatisfactivas, ¿no? No sé si ustedes conocen lo que son medidas cautelares autosatisfactivas. Bueno, son procesos cautelares
procesos que tienen una finalidad cautelar que se confunde con la petición de fondo, ¿no? Muchas veces los jueces dicen, nosotros no vamos a resolver las medidas cautelares que para poder adoptarlas nosotros estemos ya concediendo anticipadamente lo que pide el deudor en la demanda principal. Entonces, ese tipo de medidas son medidas relativamente nuevas dentro del derecho procesal, estamos hablando de hace 20 años, poco más. Surgen estas calificadas así medidas autosatisfactivas porque el otorgamiento de la pretensión cautelar por parte del juez implicaba que se agotaba la pretensión de fondo, ¿no? ¿Cuál es el caso típico? El caso típico son las prestaciones de salud. Chicos que tienen enfermedades terribles, no sé, qué sé yo, autoinmunes, para las cuales muchas veces las drogas son experimentales o hay tratamientos experimentales. Las obras sociales, por lo general, se ajustan al programa médico obligatorio. Ellos dicen, nosotros estamos obligados a dar estas prestaciones. Por lo tanto, no vamos a dar algo que no esté en el PMO. Y a lo mejor los padres están tratando de encontrar una cura a la enfermedad de sus hijos para la cual no existen drogas de eficacia comprobada. Están en etapa experimental o tratamientos en etapa experimental. Y cuando lo piden, la obra social se los niega. Entonces, recurren a la justicia y la justicia toma en cuenta el derecho a la salud, toma en cuenta este derecho constitucional sin el cual son absolutamente superfluos y carentes de sentido todos los demás derechos constitucionales. Si uno no tiene vida, si la vida está amenazada por una enfermedad incurable, entonces los jueces conceden estas medidas cautelares que implican darle al enfermo el tratamiento o la medicación que pide, con lo cual se agota el juicio principal. Es decir, que la pretensión de la medida autosatisfactiva, digamos, cuando queda satisfecha la pretensión de la medida autosatisfactiva, se termina el juicio, porque ya no hay otra finalidad. Lo que ellos buscaban era precisamente la provisión de la droga o el tratamiento. Entonces, deja de tener sentido una hipotética demanda porque ya se ha obtenido con la pretensión cautelar lo que se podría haber obtenido mediante un juicio con una pretensión de fondo que sería la misma, ¿no? Yo deseo o quiero que la justicia le imponga a la obra social la cobertura del tratamiento o la provisión de los medicamentos. Se agota con la entrega, se agota con el tratamiento y ya no hay nada más que hacer. Entonces, no sé en qué momento me quedé en silencio. Solo fue un segundo, doctor. Solo fue un segundo. No sé, de repente alguien me silenció, no sé. La censura, bueno. Entonces, esa pretensión cautelar de la medida autosatisfactiva queda satisfecha con esa medida, con ese tratamiento, con esa medicación. Y eso sí es un proceso cautelar autónomo, ¿no? Bueno, hoy hay una categoría que se viene hablando en derecho procesal, en los congresos nacionales, que es la de la tutela anticipatoria, ¿no? Y las cautelares in extremis son, digamos, desarrollos de la doctrina como para tratar de
agrandar el espectro de cobertura y satisfacción de los derechos. Pero bueno, la tutela anticipatoria también forma parte de estas medidas cautelares que tienden a obtener una protección anticipada, ¿no? No podemos esperar a que llegue la sentencia en un juicio que a lo mejor puede llegar a demorar años y tratamos de obtener esa protección en forma previa a la sentencia. Porque también, si la justicia se demora en el trámite, lo más probable es que el deudor, lo más probable es que el prestador busque la manera de no cumplir, ¿no? Entonces, las medidas cautelares con todas estas variantes, después las van a estudiar en detalle ustedes a las medidas cautelares en materia civil. Por lo pronto, todas las medidas cautelares tienen ciertos requisitos que, en primer lugar, tiene que ser competente el juez. Competente desde todo punto de vista, ¿no? Competente por la materia, competente por la jurisdicción, delimitada por áreas territoriales, y tienen que estar llenados los requisitos de procedencia de todas las medidas cautelares, que son ampliamente conocidas, que son la verosimilitud del derecho, o fumus boni iuris, el peligro en la demora, o periculum in mora, y la contracautela. Si yo soy juez y alguien me pide que le embargue la casa, o que le embargue la recaudación, o que le imponga un interventor administrador en su negocio, o que tome algún otro tipo, una medida de no innovar, como juez, creo que le pediría al actor embargante o al actor que solicita la medida cautelar que me demuestre su derecho, que me demuestre que tiene derecho. No le pido una demostración total y completa, le pido solamente que me demuestre la verosimilitud. Es decir, a ver, ¿por qué usted pide esta medida que va a afectar el patrimonio de otra persona? Entonces me tendrá que acreditar la verosimilitud del derecho mediante algunas pruebas. No puede venir alguien a decir, no, yo le presté plata a fulano y no me la devolvió. Bueno, no alcanza con su palabra. Demuéstrelo. No, bueno, lo que pasa es que acá tengo un contrato de mutuo. Ah, ¿y está certificada la firma? Sí, por escribano. Bueno, entonces ahí la cosa ya va pintando diferente, ¿no? Entonces sí puedo tomar yo, en base a esta prueba que hace verosímil el derecho del acreedor, puedo tomar una medida cautelar. Pero además tiene que haber peligro en la demora. O sea, ¿qué pasaría? ¿Por qué dice usted que su deudor no le va a pagar? No, porque yo lo conozco y es rápido. Bueno, porque eso no alcanza tampoco, ¿no? Entonces me dirá, mire, en realidad he notado que a pesar, yo lo he intimado al pago con una carta de documento, este señor ha sacado en venta la casa. Tiene un cartel de inmobiliaria se vende. Bueno, eso es un peligro en la demora. Es claro que el deudor está intentando deshacerse de los bienes. Pero también se puede exigir a todos aquellos solicitantes de una medida cautelar una contracautela. ¿Qué es la contracautela? Es la caución que debe ofrecer el acreedor embargante ante la posibilidad de ocasionar un daño con la medida cautelar. Ya, estas son cosas que hay que pensarlas bien siempre. Recuerden que
cuando uno pide una medida cautelar a favor de un cliente, el que va a pagar las consecuencias de pedir algo absolutamente atropellado y sin fundamentos va a ser nuestro cliente, no nosotros. ¿Mm? Entonces, en esos casos, el juez puede exigir una contracautela. Decirle, señor, usted quiere que yo le embargue la cuenta bancaria por, no sé, 50 millones al deudor, demuéstreme, pero está bien, acá usted tiene un contrato, que dice, pero además le voy a pedir contracautela, porque usted sabe que esto es una empresa que está girando y probablemente no tenga con qué pagarle a los empleados. Entonces, no, es mi derecho. Y bueno, pero constituye una caución, ofrezca algo en caución. Entonces el acreedor embargante ofrecerá un inmueble, un seguro de caución, puede ofrecer también dinero en efectivo, algo como para asegurar el pago de los daños que pudiera ocasionar esa medida cautelar. Las medidas cautelares comparten caracteres, ¿no? En general se toman inaudita parte. Bueno, hoy en el proceso adversarial esto es imposible, porque tal como ustedes han podido ver en las audiencias, existe la obligación de debatir, ¿no?, la medida de coerción. Si me dan 5 minutos, descanso un poco la voz y vuelvo 5 minutitos. Los caracteres de las medidas cautelares, que son instrumentales, no tienen un fin en sí mismo, sirven a los fines de otro proceso, ¿no? También son subsidiarias por eso mismo, ¿no? Son breves, los procesos cautelares no deberían demorar demasiado tiempo, son provisionales, quiere decir que se toman teniendo en cuenta ciertas circunstancias que cuando desaparecen, o cuando cambia la situación de hecho, esas medidas cautelares pueden dejar de tener sentido. Son flexibles de acuerdo a los tipos de cautela que uno desea asegurar. Además son modificables, son mutables. Todas las medidas cautelares pueden ser sustituidas por otras. Supongamos que hay una medida cautelar que afecta la prohibición de innovar en relación a los bienes de una empresa y la empresa dice, no, prefiero que me embargue este inmueble porque usted de otro modo me está afectando el giro comercial de la empresa. Entonces puede haber una sustitución de esa medida cautelar por otra que sea menos grave para el afectado. Y además caducan, ¿no? Por ejemplo, los procesos cautelares previos a la demanda judicial caducan en plazos que están fijados en 30 o 60 días, si es que antes no se inicia la demanda principal. O sea que una medida cautelar adoptada en un proceso previo a la demanda caducaría si en el plazo fijado en la ley no se promueve la demanda principal. En general, las medidas cautelares comparten con las medidas de coerción muchos de los caracteres y los fundamentos. Nosotros vamos a encontrar dentro del proceso penal cautela real, que son las medidas cautelares civiles, medidas cautelares sobre bienes, medidas tomadas para asegurar determinados aspectos civiles dentro del proceso penal,
y tenemos las medidas de cautela personal, que son las medidas de coerción. Entonces, utilizando apropiadamente esta terminología, esta denominación, cuando hablamos de medidas privativas de libertad, por ejemplo, o medidas que recaen sobre el imputado, tenemos que hablar de medidas de coerción. No obstante, dentro del proceso penal también vamos a encontrar medidas cautelares. Las medidas de cautela real. Estas medidas cautelares tienen los mismos caracteres que vimos recién, la misma finalidad, y están prácticamente reguladas por el Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a la forma de peticionar, etc. Los bienes sobre los cuales puede recaer, las consecuencias. Ahora, cuando hablamos de medidas de coerción sobre el imputado, lo que tenemos que pensar es que el afectado es una persona, no en su patrimonio. Es una persona afectada en sí misma, en su cuerpo, ¿no? En sus derechos de movilidad, de deambular, de poder transitar. ¿Sí? Entonces, aquí, esto es una premisa, esto está regulado por la Constitución. Entonces, cuando ustedes tengan casos en los cuales haya que tomar medidas de coerción, ustedes piensen en clave constitucional. Porque es la Constitución la que nos dice cuáles son las pautas a seguir. En primer lugar, tenemos el principio de inocencia. En nuestra Constitución y en nuestros tratados incorporados a partir del año 94, y son las normas que aseguran que una persona no puede ser penada sin un juicio previo, porque el estado de inocencia, que es una garantía, solamente se destruye con la sentencia condenatoria firme. No hay otra manera de tratar a una persona dentro de un proceso penal que no sea como inocente hasta tanto esa inocencia quede desvirtuada por la prueba que se rinde en un proceso penal y que es valorada en una sentencia que impone una condena, y cuando esa sentencia queda firme, porque todavía uno conserva el estado de inocencia a través de todo el proceso, incluyendo después de la sentencia, mientras se ejercen las facultades de impugnación de esa sentencia. Entonces, he ahí la cuestión de que nuestros clientes están amparados por las normas constitucionales que establecen la garantía de que va a ser tratado como un inocente. Y ese trato, precisamente, es el que prohíbe la aplicación de medidas de coerción irrazonables. Y acá cabe hacer un paréntesis. En algún momento creo que hemos hablado en las clases de lo que era la situación de los presos sin condena en los 80, ¿no? En toda América Latina había una tendencia a encarcelar gente y a olvidarse de esa gente mientras duraba el proceso. Se tomaba una medida de coerción, una medida cautelar
que iba a asegurar, en este caso, el cumplimiento de la condena, el cumplimiento de la sentencia condenatoria. Esta es la finalidad de la medida de coerción. Acá queremos asegurar que la condena pueda ser impuesta y pueda ser cumplida por el acusado, el condenado. Porque si no, digamos, ¿dónde estaría la finalidad del proceso penal cumplida si no es a través de la pena? ¿No? La pena que es para muchos la finalidad del proceso penal, ¿no? La finalidad, el derecho penal se basa precisamente en el carácter punitivo y se basa en la aplicación de la pena, ¿no? Cualquiera sea la pena. Pero, bueno, ese estado de inocencia solamente permite digamos, la aplicación de la pena cuando la condena queda firme, ¿no? Antes no, porque antes la garantía de inocencia y el derecho a ser tratado como inocente, digamos, no termina, por más que haya una sentencia condenatoria que ha sido apelada y se encuentra en etapa de impugnación. La ejecución de las medidas cautelares también tiene que ser respetuosa de la dignidad de la persona, ¿no? Por eso, muchas veces el fundamento constitucional se utiliza para discutir medidas de coerción que son cumplidas de una manera que afecta la dignidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, detener en comisarías o mantener la detención de personas en lugares que no son adecuados porque no tienen baños, porque no tienen cómo higienizarse, porque no pueden recibir a los parientes, a las visitas, no pueden recibir al abogado. Todas estas formas de detención son formas que implican tratos muchas veces denigrantes o vejatorios de las personas, y la Constitución nos manda en el preámbulo, y nos manda esto de afianzar la justicia y que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo del reo, sino para resocialización, es lo que dice la Constitución. Entonces, no podemos encarcelar y despreocuparnos de la persona que está detenida en algún lugar. Por esto de las situaciones carcelarias, sobre todo en los casos de grandes poblaciones carcelarias, no estamos hablando de San Luis, que es una provincia de 400.000 habitantes y muy pocos presos, pero en los lugares donde existen cárceles superpobladas y que a raíz de la sobrepoblación las condiciones empiezan a ser cada vez más deficitarias, ¿no? Porque yo mantengo la población carcelaria más o menos, puedo cumplir con la orden de detención, pero cuando aumenta la población empiezan los desastres, la quema de colchones, empiezan a faltar los recursos para reponer los colchones y para asegurar, digamos, porque hay más exigencias de seguridad dentro de esas cárceles. Entonces empiezan a escasear los recursos, la comida no es buena. Entonces empiezan a promoverse habeas corpus colectivos. Hay varios habeas corpus colectivos, el de Berbisky es uno. Ha habido muchos durante la pandemia a raíz de las condiciones, porque ellos quedaban aislados de la familia y necesitaban tener algún contacto. Entonces hacíamos audiencias, facilitábamos o se ordenaba que se faciliten en los lugares de detención las audiencias digitales a través de Zoom, o bien se habilitaban lugares y días especiales de visita
Acá en San Luis tenemos una cárcel que está a más de 120 kilómetros, entonces se consiguió que una empresa de transporte llevara en un día a los familiares de esta ciudad hacia la cárcel que está alejada de toda ciudad. Es un penal que está prácticamente en una zona rural y alejado. Entonces, todas estas formas de detención o de cumplimiento de condenas incluso, son, no hay que olvidarse que también el cumplimiento de la condena es una parte del proceso, ¿no? Nada más que los abogados estamos muy acostumbrados a ponerle el fin al proceso con la sentencia o con el recurso extraordinario y después nos olvidamos de la ejecución. Pero bueno, la ejecución penal también es parte del proceso penal. Y la posibilidad que tienen los reclusos de plantear también mediante habeas corpus para que los jueces pongan... A ver, si los jueces tuvieran la sana costumbre de ir una vez cada 15 días a la cárcel y hablar con los presos, o establecer, porque también no le pidamos después que vaya a la cárcel, pero mandemos, que mande a alguien, que vaya el defensor oficial, y que se establezca una forma de receptoría de inquietudes, de denuncias. Es más, el juez de ejecución penal, que en Tucumán existe, uno de ellos fue expulsado del Poder Judicial por varias falencias que tenía. Bueno, cuando yo hice un proyecto de ley de ejecución penal para Tucumán en 2003, y uno de los requisitos que yo veía necesario era que el juez no esté dentro de la cárcel. Porque la mayoría de los jueces de ejecución penal, por una cuestión de comodidad, de cercanía, estaban previstos para funcionar dentro de la cárcel, lo cual es tan malo como poner al fiscal dentro de la comisaría, según mi punto de vista. Puede haber alguna experiencia judicial que me diga lo contrario, cosa que no creo. Pero un juez tiene que estar siempre alejado del personal penitenciario, un juez de ejecución, porque si no, inmediatamente queda absorbido por la institución penitenciaria, por las demandas de la institución penitenciaria. Imagínense ustedes, el juez llega a la mañana, lo llama el director, le invita a un café, una media luna, y le dice, doctor, usted sabe que estamos sin recursos, no nos mandan esto, no nos mandan lo otro, y al mediodía le entra un habeas corpus de un preso que está ahí, y él se acuerda de la media luna con el café, ¿no?, del preso. Entonces le rechazará el habeas corpus, no sé, ya, pero no es buena idea que el juez esté dentro de la institución penitenciaria, que es algo que normalmente ocurre, ¿no? En Tucumán están ahí nomás. Hay una casa que han alquilado, creo que a media cuadra, una cuadra del penal de Villa Urquiza. Bueno, y además hay una exigencia constitucional de que la duración de las medidas de coerción sean razonables, sea razonable la duración, que el plazo por el cual se adopta permita a los órganos judiciales una actuación rápida, expedita, un cumplimiento de su función y que no se prolongue más allá de lo razonable. Recordemos que todos los debates acerca del plazo razonable, que es una garantía constitucional incorporada en los tratados, ha venido de la mano de la ineficiencia judicial y de la prolongación indefinida de los procesos. Procesos que demoraban 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, con un detenido olvidado en una cárcel, porque es lo que pasaba, llegaba la causa, el juez de instrucción ordenaba la preventiva y después hasta que llegaba el momento del juicio, recién otro juez
de un proceso escrito cuando tomaba la expresión, uy, pero tenemos un preso hace 10 años que está preso. Entonces se veía en la obligación de condenarlo para justificar el encierro preventivo. Y esto pasó en Tucumán no hace mucho tiempo, ¿no? Había causas demoradas en Concepción, por ejemplo, causas demoradas que no tenían resolución, que ya tenían muchos años, que ante la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en 2020 y la creación de este proceso residual, le empezaron a meter pata, ¿no? Los fiscales dijeron, se nos va a prescribir o qué hacemos con esto, y empezaron a darse cuenta de que tenían detenidos con más de 3 años o 4 o 5 de prisión preventiva, violando los tratados internacionales. Recién ahí se dieron cuenta, cuando empezaron a apurar, cuando las papas quemaban, recién en ese momento empezaron a acordarse de los presos que tenían en prisión preventiva. Bueno, la Constitución manda otra cosa. ¿Cuándo se torna irrazonable la prisión preventiva? Hoy en el proceso adversarial claramente, cuando el fiscal no necesita más tiempo para seguir con la investigación porque tiene todas las pruebas reunidas. A ver, si hay un proceso en flagrancia y viene la policía con 5 testigos y otras pruebas y tiene la pericia porque y la hicieron rápido, le hicieron un dermotest, daba positivo. Bueno, con toda la prueba y la flagrancia, ¿cuánto tiempo necesita el fiscal para hacer un juicio? ¿Cuánto? ¿3 meses más? ¿6 meses más? ¿15 días más? No, lo tiene que hacer ahora. Por eso ustedes ven en las audiencias cómo, cuando hay un procedimiento en flagrancia, inmediatamente el fiscal propone la salida alternativa y dice, vamos a un abreviado. O el defensor dice, me conviene negociar la pena, le dice a su cliente, nos conviene negociar la pena, hagamos un abreviado. Y se llega a un acuerdo, con lo cual se evita el proceso, el dispendio de recursos que son tan caros, de jueces que se toman 40 minutos para hacer una audiencia, o 3 horas o 4 horas, una audiencia de la etapa preparatoria, por favor. Esos recursos deberían estar volcados a otra cosa. ¿Sí? A tener, por ejemplo, vigilancia electrónica efectiva para las domiciliarias. Hay un programa del Ministerio de Justicia de la Nación, que es el que provee las pulseras y los dispositivos de monitoreo digital electrónico, pero la provincia podría tener su sistema también, porque a la provincia son sus presos, es su sistema judicial y son sus presos, son sus ciudadanos de esta provincia presos. Entonces podría mejorar los recursos para la vigilancia electrónica si no tuviera que gastar tanto en jueces que pierden tiempo, o fiscales, o defensores oficiales, que van a las audiencias de la etapa preparatoria pensando que es el juicio. Esta es la importancia de la situación del imputado desde la mirada constitucional, ¿no? El principio de inocencia, el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a ser tratado como imputado desde el primer día. O sea, si yo soy un imputado desde el día 1, tengo todos estos derechos que no pueden ser restringidos y tampoco se puede hacer un adelantamiento de pena. Por eso mismo, la privación de la libertad
tiene que ser excepcional, nunca la regla. Y como para recordarles a los operadores judiciales tan apegados a los códigos y tan olvidados de la Constitución, que debería estar en su estructura psicológica, el código trae para recordarles la declaración de estos principios en los artículos 2, 4 y 5. Y las derivaciones de esto no son otras que precisamente afianzar la justicia, como dice el preámbulo. Ese afianzar la justicia para las medidas cautelares es permitir que se haga el juicio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos juicio en rebeldía. Nuestro sistema judicial nos obliga a que el imputado esté presente durante el debate. Entonces, ¿cuál es la forma de asegurar que el imputado esté presente en el debate? Bueno, será encarcelarlo o aplicarle alguna otra medida de coerción para que comparezca. Es la única forma de asegurar la presencia del imputado. Ahora, cuando uno hablaba de esto en un proceso escrito en Tucumán, se imaginaba que el juicio iba a venir dentro de 6, 7, 8 años, en un homicidio, por ejemplo, que era lo más normal. Que un homicidio llegue a juicio en un plazo rápido era impensable, porque además los abogados tenían, no hablo de mí, yo jamás me propuse chicanear, nunca lo volveré a hacer. Pero también estaba en el objetivo de los abogados el tratar de demorar para que la causa se prescriba, se mueran los testigos, etc. Pero no es un problema del abogado, es un problema del sistema judicial, porque el sistema judicial al cual nosotros alimentamos y les pagamos jugosos sueldos son los que tienen que trabajar para que se haga rápido el juicio. Porque el objetivo constitucional es un juicio rápido, no un encarcelamiento justificado. Entonces, la razonabilidad de las medidas de coerción está medida por esta posibilidad de hacer un juicio rápido. Y hoy en el sistema adversarial que hay en Tucumán, hacerlo es posible. Entonces, salvo casos de delitos complejos, el juicio debe ser hecho antes de 1 año. O en el peor de los casos, antes de 3 años más las prórrogas. Y esto permitirá adoptar una sentencia justa y cumplir el fallo. Dentro de los riesgos que tiene el proceso penal, están estos que son el riesgo para la prueba y el riesgo para el debate. Obstaculizar, falsear, esconder, destruir, hacer desaparecer pruebas es un peligro en toda investigación. Este es uno de los fundamentos de la medida de coerción. Evitar la obstrucción mediante el ocultamiento, etcétera, de la prueba. Y el otro, sustraerse al juicio y no comparecer, y de esa manera impedir que se realice el juicio constitucional. O también eludir, como una consecuencia de que no se haga el juicio y se prescriba la acción, eludir cumplir la pena. Los principios que gobiernan las medidas de coerción son precisamente estos de que no debe ser regla general,
no debe estar impuesta la prisión. Nosotros en el año 91 teníamos un código que establecía como presunción, y además hubo muchos otros parches legislativos de nuestros cerebros legislativos que tenemos en la legislatura de Tucumán, que de la mano de las pulsiones contrarias a la vigencia constitucional y de la mano de los discursos de mano dura, establecieron que había delitos no excarcelables. Es decir, que la regla era la cárcel, y sobre todo en estos delitos. Y estos delitos no permiten la excarcelación. Sí o sí esta persona tiene que estar presa. Y había un catálogo de parches al Código Procesal, que eran incisos de un artículo, donde decían, bueno, delitos cometidos con armas de fuego, no excarcelable. Delitos cometidos con menores, no excarcelable. El abigeato, o sea, el robo del ganado en el campo, no excarcelable. O sea, venía la sociedad rural, un día le calentaba la oreja a los legisladores y sacaban esta aberración de un delito no excarcelable, contrario a la Constitución, porque no puede haber una regla de encarcelamiento. No puede haber presunciones legales basadas en el tipo de delitos o en las circunstancias de comisión del delito para negar a una persona la excarcelación, o más bien que justifiquen el encarcelamiento de esa persona. Entonces, la excepcionalidad de las medidas cautelares es un principio constitucional. Sirven para asegurar los fines de la investigación, la actuación de la ley, que el imputado esté presente el día del juicio, que se defienda, porque si no está presente, no se hace efectivo el derecho de defensa. Bueno, esto es lo que la doctrina ha elaborado y se llaman los peligros para los fines del proceso. Y ya vamos a ver cuáles son. Bueno, pero ¿en qué casos es procedente una medida de coerción? ¿No? En primer lugar, tiene que haber una imputación. Por eso la secuencia lógica que ustedes van a ver en las audiencias es control de detención, formalización, medida de coerción. Primero el juez tiene que controlar la detención de una manera muy activa, ¿no? El control de la detención no está previsto en Tucumán como algo necesario. Lo hacen como cuando comparecen a presencia judicial, pero deberían establecerse una audiencia de control de detención con todos los requisitos. ¿Qué hacen en ese momento los jueces? Bueno, admiten la imputación, le permiten al acusado, al imputado, ejercer su derecho de defensa. Presentan las pruebas, pero no las pruebas del hecho ni de la comisión del hecho, sino las pruebas que justifican la adopción de la medida cautelar. Eso es la verosimilitud del derecho. También que hay peligros para los fines del proceso, o hay peligro para las víctimas. Esto es algo que se ha incorporado. En alguna audiencia van a escuchar peligro para la sociedad. Los chilenos dicen eso, pero en realidad hay peligros para las víctimas o para los testigos. Hay peligro de que se frustre la investigación, que se frustre la adopción de la condena. Bueno, estos requisitos, que son los peligros, tienen que concurrir de manera simultánea. Y además tienen que ser demostrados, ¿no? O sea, el fiscal no puede venir y decir, no, bueno, mire, hay peligro para los fines del proceso, para la investigación. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el imputado es reincidente. Bueno, ¿qué tiene que ver?
Está bien que sea reincidente, pero ¿por qué va a obstaculizar la investigación por ser reincidente? No es que es un peligro. No, no. Usted me tiene que demostrar qué prueba de su proceso es la que corre peligro con esta persona en libertad. Ah, bueno, entonces, no, miren, hay un testigo al que le ha dicho que lo va a matar. Ah, bueno, eso es otro tema. ¿Está acá el testigo? Sí, hágalo pasar. Entonces el juez escucha y se convence de que hay una prueba de un presupuesto, un requisito de procedencia de una medida grave por su intensidad que priva a una persona de su libertad durante un tiempo. Bueno, hay una regulación en los códigos procesales acerca de las medidas de coerción. Cuando la parte que solicita la medida de coerción, que normalmente es el fiscal, fundamenta, nunca va a encontrar, hoy por lo menos, no va a encontrar en los códigos procesales presunciones legales basadas en la gravedad del delito. Normalmente, la gravedad del delito forma o constituye el primer paso en el análisis de los riesgos. Bueno, hay un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de hace mucho tiempo ya, que es Díaz Besone. Díaz Besone era un represor, estaba imputado por delitos de lesa humanidad, y había una costumbre del Ministerio Público Fiscal Federal de basar los pedidos de prisión preventiva en la gravedad de estos delitos, que son los más graves. Y la Cámara, bueno, después de muchas apelaciones de las defensas públicas y privadas, adoptó un fallo plenario, porque la jurisprudencia de la Cámara en las salas era diferente, en las 4 salas. Entonces se juntaron las 4 salas, debatieron el tema y adoptaron Díaz Besone. Y uno de los parámetros de Díaz Besone es la gravedad del delito es el primer paso en el análisis, pero no puede constituir por sí sola el fundamento de la medida de coerción. Por más grave que sea por más aberrante que sea el delito, por sí sola, la amenaza de pena no puede ser una presunción de que existe el peligro para el proceso. A ver, hay una pena en expectativa muy alta, más de 20 años. Bueno, eso nos puede indicar que el imputado se va a fugar. Pero, a ver, ¿quién es el imputado? ¿Una persona de 80 años? Y además está con una enfermedad incurable, de cáncer. Y además tiene a su familia que vive con él. Y además, bueno, todo eso forma parte del análisis del peligro de fuga. No la amenaza de pena en abstracto, que se llama mérito sustantivo de la petición de las medidas de coerción. El mérito sustantivo, es decir, la amenaza de pena por un monto alto, no es suficiente. Sí la puede utilizar el fiscal para empezar la fundamentación del pedido de la medida de coerción. Pero después tendrá que seguir invocando los riesgos. ¿Por qué es un riesgo que esta persona esté en libertad? Bueno, en el caso de Echecolatz, la muerte o la desaparición de nuestro desaparecido en democracia, hizo que volviera Echecolatz a la prisión. Julio López, nuestro testigo de delitos de lesa humanidad,
obviamente, si hay una amenaza para la seguridad del testigo, bueno, hoy en día hay muchos narcos que manejan todo desde la cárcel, o sea que si lo encarcelamos, probablemente el testigo también siga corriendo peligro, ¿no? Entonces habrá que recurrir a otras medidas de protección. ¿Sí? Lo llevaremos a otra provincia, lo mantendremos aislado, le pondremos custodia policial. Hay formas de garantizar la seguridad del testigo, sobre todo porque hoy en día, digamos, cualquiera levanta un teléfono y le da la orden a un sicario. Bueno, además hay una limitación temporal. Esto ya lo hemos visto, y esto obliga al Estado a moverse, a no dormirse. Fiscales que no hacen el trabajo, señores, no están cumpliendo con su función. Se los ha elegido porque supuestamente tienen todos los requisitos de formación en derecho penal, procesal, en litigación, por lo tanto ustedes tienen que estar entrenados para llegar rápidamente a juicio. No ir más allá de lo necesario, y mucho menos teniendo a alguien preso, como era la tendencia antes de 2020. Por suerte, hoy hay un Código Procesal Penal Adversarial, porque si no tendríamos gente amontonada en la cárcel, y sin embargo, ustedes lo han visto en esa audiencia, no se toma una medida de privación de libertad, a pesar de que el Ministerio Público pide la detención del chico sino que le dan una domiciliaria en la casa de la madre. Bueno, hay que fundamentar bien el pedido. Y esto está regulado en normas constitucionales. Así que siempre con la Constitución en la mano cuando uno va a debatir la medida cautelar, la medida de coerción. Los códigos traen un catálogo de medidas de coerción que van de menor a mayor intensidad y son las que se puede adoptar en el proceso como para tomar una decisión ante un requerimiento del Ministerio Público. Nosotros tradicionalmente teníamos unas cuantas medidas de coerción que después se fueron ampliando, ¿no? Entonces van a ver regulada, por ejemplo, la citación, que es un llamado que hace el tribunal para que el imputado comparezca. Que comparezca al proceso, porque si yo lo llamo y viene voluntariamente, bueno, veo que tiene cierta predisposición a cumplir, ¿no? Pero ¿qué pasa si no viene? Bueno, entonces ahí puedo ordenar la detención. Pero primero, salvo que se trate de un hecho de relativa gravedad, lo primero será, y sobre todo en casos que no ameritan una detención, porque hay una imputación con una pena mayor de 4 años, con lo cual sería procedente la condena condicional, no habría encarcelamiento preventivo. Entonces, lo vamos a llamar. Si la persona comparece y está a derecho, no habrá una medida más intensa. Si, a pesar de que es citada bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, no comparece, bueno, se ordenará una captura, una detención. Cuando hablamos de la detención, estamos hablando de la privación de la libertad que hace el Poder Judicial basado en una orden escrita. ¿De dónde proviene esto de la orden escrita? ¿Será la ocurrencia de algún legislador?
No, viene del artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero fíjense ustedes que el artículo 18 utiliza una terminología que tiende a equivocarnos. Porque el artículo 18 habla del arresto. Nadie puede ser arrestado, sino en virtud de una orden emanada de autoridad competente. Acá se está desatando un tornado, parece. Espero no salir volando. Bueno, la detención es una privación de la libertad fugaz, ordenada por una autoridad judicial, que tiene una finalidad de hacer comparecer a la persona. La Constitución nos manda a que esa orden sea emanada de un juez y sea escrita. Hay casos en los cuales uno puede prever la detención. Por ejemplo, cuando se libra una orden de allanamiento, también se libra la orden de detención de las personas que estén en ese domicilio. Pero si la persona va a ser detenida por pedido del Ministerio Público, entonces el juez mandará una orden a la policía y esa orden de detención tiene que ser escrita. No puede ser verbal. Hay una garantía constitucional en juego y así como la inviolabilidad del domicilio exige la emisión de una orden fundada, también en este caso la exigencia constitucional va de la mano de que el juez va a avanzar sobre los derechos constitucionales, va a avanzar sobre las garantías de una manera meditada, porque no es lo mismo decir sí, detenelo, que hacer una elaboración y decir, no, la verdad que la policía me está pidiendo que detenga a esta persona y no tienen nada. Un dicho de alguien de oídas. Entonces, todo eso implica una elaboración acerca de la fundamentación, los argumentos que permiten cercenar esta garantía de la libertad ambulatoria por un plazo breve. ¿Por qué es breve? Porque se hace solamente a los fines de que comparezca la persona, de que esté, probablemente de que sea imputada, de que sea formalizada. Pero una vez que está ya ante el tribunal, el fiscal deberá requerir la prisión preventiva si pretende que esa detención se prolongue más allá. Para que haya detención, el análisis que haga el juez será un análisis basado primero en los motivos bastantes de sospecha de que una persona ha participado de un delito, de una comisión de un delito. Esto es lo básico. Y después todos los demás requisitos que se exigen a las medidas de coerción. Estoy tomando tereré de café. Bueno, no es una medida de coerción, pero es una forma de agravar la medida de coerción, que es la incomunicación. Una persona es detenida e incomunicada para evitar que se comunique, que se contacte de alguna manera, por teléfono, mediante un escrito, durante un plazo muy breve, que en algunos códigos, el viejo código de Tucumán, por ejemplo, era de hasta 3 días. El Código Procesal Penal de la Nación también habla de un plazo breve. La incomunicación no puede ir más allá de lo razonable. Se hace con una orden judicial.
y mientras tanto puede haber actos permitidos que son, por ejemplo, el contacto con el defensor. El derecho de defensa no se puede, se levanta la incomunicación rápidamente y bueno, no se le puede impedir la lectura de libros, cosas por el estilo que hacen, digamos, al bienestar del detenido. Cuando hablamos del arresto, no estamos hablando del arresto del artículo 18, estamos hablando de otra cosa. El arresto del artículo 18 es la detención. Pero cuando hablamos del arresto que pueden llevar a cabo funcionarios de la policía o el Ministerio Público, estamos hablando de una fugaz, muy fugaz detención, es decirle no se vaya, quédese ahí donde está. Hay un hecho delictivo, hay un clamor público y de repente encontramos una persona tirada en el suelo y ahí hay un alboroto y no se vayan, todo el mundo quieto. Contra la pared, no, eso no. ¿Para qué? Para identificarlos, para permitir que puedan ser convocados los testigos, o a lo mejor el imputado, ¿no? A lo mejor el imputado está todavía en la escena del crimen y podemos identificarlo. Es fugaz, el arresto solamente puede durar en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán hasta 48 horas. Inmediatamente deberá ser puesto en conocimiento del fiscal y el fiscal deberá tomar una medida y si va a formalizar o si va a solicitar una medida de mayor intensidad, bueno, deberá hacerlo en ese momento. Hablar de exención de prisión y hablar de excarcelación es ir al pasado, pero lamentablemente en el Código Procesal Penal de la Nación todavía existen, porque el Código Procesal Penal de la Nación es un código mixto. Como código mixto que es, tiene esta posibilidad de los jueces de tramitar por escrito los expedientes, lo que provoca, en muchos casos, que una persona imputada prevea que puede llegar a ser detenida, una persona conoce que existe una causa, hay una imputación, y probablemente de esa imputación pueda resultar detenido o es citada por el juez y teme quedar detenida, entonces en ese caso podrá hacer un planteo adelantado de la excarcelación. Entonces decir, no, mire, no me detenga y le doy las razones por las cuales no debe usted privarme de la libertad. Porque tengo arraigo, porque tengo familia, porque tengo a mi mamá enferma, etc. Ahora, la excarcelación se da cuando ya ha sido privado de la libertad. Entonces, ahí hay un momento para plantearla, una vez que está detenido, se tramita por un incidente. Hoy en día ya está vigente el nuevo Código Procesal Penal Federal, con lo cual están vigentes artículos relativos a la prisión preventiva, a las medidas de coerción, y por lo tanto el fiscal tiene que acreditar el riesgo de fuga o de entorpecimiento. Y ahí se produce el debate, por escrito obviamente, no hay audiencias todavía en todo el país, donde está vigente el Código Procesal Penal de la Nación, se tramita en forma escrita, entonces se debate acerca de los requisitos de procedencia de la excarcelación y se resuelve. Y eso es pasible de recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones. Bueno, acá terminamos, nos van a quedar otras medidas de coerción y nos va a quedar la prisión preventiva para hablar en la próxima clase y ahí entramos también a tratar el tema de la prueba. Así que bueno, nos veremos el próximo martes. Muchísimas gracias, doctor. Nos Gracias vemos. por atendernos. Buen fin de semana.